a los carotenoides. Entonces, vamos a empezar. Déjenme. Bueno, entonces. Pues bueno, vamos a revisar un poco la química de estos compuestos que tienen el cromóforo etileno, ¿sí? Entonces, estos compuestos, a ver, déjenme ver, bueno, estos compuestos se conocen como carotenoides, ¿sí? ¿Qué tienen en particular? Bueno, ¿qué tienen en particular? Bueno, pues refiriéndonos a su estructura, ellos son derivados del isopreno, que es esta molécula que tengo acá, que se trata del 1,3,2-metilbutadieno. Entonces, esta molécula en la naturaleza se polimeriza y, vamos a ver, permíteme. Ahí está. Entonces, entonces en la naturaleza se va a polimerizar o a condensar mediante diversos procesos enzimáticos y puede dar diferentes estados de agregación, los cuales pues han sido clasificados de acuerdo al número de unidades de isopreno que se condensan. Pero en este caso particular, lo que nos interesa es esta cadena que contiene 40 átomos de carbono. 40 átomos de carbono, ¿sí? Y que tiene 8 unidades de isopreno. Cada unidad de isopreno son 5 átomos de carbono, y como son 8, pues son 40. Entonces, bueno, pues tenemos esta estructura en la cual vamos a encontrar también dobles enlaces que se van a encontrar dispuestos de tal manera que van a producir un compuesto poliinsaturado y altamente conjugado, ¿no? Esto es importante porque, como ya habíamos visto al inicio del curso, el etileno por sí mismo pues no da color, ¿no? O sea, tenemos que tener por lo menos más de 4 dobles enlaces conjugados para que tengan color, ¿no? Y este es el caso de los carotenos, donde pues tenemos pues vean, prácticamente cerca de 20 átomos de carbono que están con dobles enlaces conjugados. Entonces esto ya les da un color, ¿no? Entonces esta es la unidad estructural de los carotenoides, una cadena con 40 átomos de carbono. Estos se encuentran distribuidos en prácticamente todos los seres vivos, ¿sí? Y son los responsables del color de muchas frutas, ¿no? El nombre de caroteno está derivado o se deriva del nombre latino de zanahoria. Entonces, de ahí el nombre de caroteno. Pero, a ver aquí. Pero, como les decía, los carotenoides se encuentran ampliamente distribuidos en prácticamente todos los organismos vivos, ¿no? Desde los microscópicos, como son las bacterias, las algas, los hongos, hasta los humanos prácticamente, ¿no? Y son compuestos
fundamentales para mantener una buena salud, ¿sí? En esta ilustración tenemos un pájaro que vive en Norteamérica y que es un color amarillo. En general, todos los colores de las plumas de los pájaros eh, tienen carotenoides, ¿sí? Esta es una característica, ¿no? Y ya ven que pues esos colores son muy agradables. O sea, si pensamos en los colores de las guacamayas, de los flamingos, de los camarones, pues todo eso es es resultado de la presencia de carotenoides en los organismos. Asimismo, bueno, pues los seres humanos, si llegamos a consumir un exceso de zanahorias, pues nos vamos a adquirir un color naranja, ¿no? O con un tono naranja. Eh, Otro color, otra especie que tiene un alto contenido de carotenoides es el salmón, por esto tiene ese colorcito rosa. Entonces, estos compuestos, estos colorantes, pues más que utilizarse para teñir, son importantes porque tienen propiedades biomédicas muy importantes. Eh, entonces, esta es una definición eh, que saqué de una referencia de una enciclopedia tecnológica, ¿sí? Entonces, en general, los carotenoides van a ser compuestos que son derivados de 8 unidades de isopreno, ¿no? Y con dobles enlaces, y en principio, como habíamos visto en la ilustración, no hay más que átomos de carbono e hidrógeno, pero también existen otros como carotenoides que tienen principalmente hidroxilos, ¿no? Entonces también se consideran como derivados de carotenoides. Bueno, como dijimos ya, eh, se encuentran distribuidos en casi todos los organismos, ya sea organismos inferiores, medios y superiores, ¿no? O complejos. Y los colores que dan, pues son los colores cálidos que van del amarillo al rojo, pasando por el naranja. Profe, perdón que la interrumpa, que sí puede dejar pasar a una compañera, por favor. Sí, ya, ¿alguien más? No, profe, creo que ya no. Bueno. Entonces, nosotros regresamos aquí a la unidad estructural y esta es una descripción de cómo se van a nombrar estos compuestos, ¿no? Entonces, empezamos por el carbono que tiene dos grupos metilos como sustituyentes, ¿no? Que está del lado izquierdo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, este carbono es exactamente igual al carbono que tenemos en el otro extremo. O sea, es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, esta molécula tiene una simetría, ¿sí? Una simetría que podemos ubicar ese plano de simetría entre los carbonos 15 y 15', ¿sí? Ahí está. Entonces, aquí, si aquí lo cortamos, vamos a obtener dos partes exactamente iguales, ¿sí? Y la convención es de que se empiece a numerar del lado izquierdo, tal como se ilustra aquí, y entonces tenemos esta designación para los átomos que se encuentran en la parte izquierda de la molécula, por llamarlo de alguna manera, y esta otra numeración tomando como referencia el carbono que está a la derecha en el otro extremo. Entonces, lo que está a la derecha se van a numerar como primas, y lo que está a la izquierda, pues no van a llevar ninguna designación, ¿no? Estas líneas punteadas solo nos indican los enlaces entre las unidades de isopreno, ¿no?
sea, como sabes, el isopreno tiene 5 átomos de carbono. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos los 8 enlaces de la molécula de isopreno para formar la molécula del caroteno. A ver, déjenme ver que alguien quiere entrar. Bueno, entonces, tenemos esta situación y así los vamos a nombrar, ¿no? Así, esto es como vamos a nombrar. Entonces, la diversidad de los carotenos va a estar relacionada con la manera en la cual los extremos de la cadena se acomodan, ¿sí? Es decir, de acuerdo a cómo se van a conectar, sobre todo los átomos que están entre la posición 1 y 6, ¿sí? Eso es lo que va a dar la diversidad estructural y va a dar lugar a los diferentes tipos de carotenos. Entonces, bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos. Como podemos ver, tomando como referencia el licopeno, pues este es el caroteno más, vamos a llamarle simple, entre comillas, ¿no? Porque es toda la cadena lineal y no tiene más, más complicaciones que eso, ¿no? Y ya después los otros carotenos, como podemos ver, tienen sistemas de ciclohexeno en los extremos, ¿sí? Como los que tenemos en este caso, ¿no? Y entonces, las diferentes denominaciones o la nomenclatura va a estar referida a la posición de este ciclohexeno, sobre todo del doble enlace, ¿sí? Este doble enlace, con referencia al doble enlace que está en la cadena, puede estar conjugado o no lo puede estar, ¿sí? Como en este caso, está en este extremo, en el extremo izquierdo del alfa caroteno, está conjugado, pero en el otro extremo no está conjugado. Y cuando ambos están conjugados, entonces se denomina beta caroteno, ¿no? Y después tenemos aquellos casos en los cuales los carotenos tienen hidroxilos u otros grupos funcionales con oxígeno sobre los anillos de ciclohexeno, ¿sí? Y entonces ya nos da otro tipo de carotenos. Estas son las diferentes estructuras que podemos encontrar en los extremos de la cadena del caroteno, ¿no? Como les decía, principalmente los últimos 6 átomos de carbono de ambos extremos, ¿sí? Entonces, este puede ser acíclico y entonces se designa como caroteno Fi, ¿sí? Con esta letra griega, ¿sí? Y que corresponde a la estructura 3, o sea que sería prácticamente todo esto con cadena abierta. Luego, si tenemos ciclohexeno, puede ser caroteno beta o caroteno epsilon. Y esto corresponde a las estructuras, bueno, el beta a la estructura, bueno, a la terminación de la estructura 4, donde el doble enlace que está sobre el ciclohexeno debe de estar conjugado con el último doble enlace de la cadena más larga. Ese va a ser el caroteno beta. Y va a ser caroteno epsilon si ese doble enlace no está conjugado y está formado entre el carbono 4 y 5, ¿no? Esa es la situación. Luego tenemos el metilén ciclohexeno, que va a caracterizarse porque tiene el doble enlace exocíclico. El doble enlace del anillo de ciclohexeno
se encuentra fuera del anillo, ¿sí? Entonces se dice que es ciclohexeno. Luego tenemos este otro que es el metilén, a ver, déjame ver, el 7, aquí ya me equivoqué. Bueno, este 7 es un derivado de ciclopentano, que se va cuando el extremo tiene un anillo de ciclopentano como este, entonces se va a nombrar o se va a designar el caroteno como caroteno kappa, ¿sí? Así como la letra kappa. Y luego si tenemos anillos de fenilo, como estos otros casos, pues van a ser a ser denominados caroteno gamma o caroteno, ¿cómo se llama esta letra? Xi, ¿sí? Entonces, esto va a depender del tipo de anillo aromático que tengan en el extremo, ¿no? Vean, como prácticamente son iguales, ¿no? En términos generales, entonces, bueno, los diferentes tipos de carotenos, pues, están relacionados con la estructura de los últimos 6 átomos de carbono que forman esta molécula, ¿no? La molécula de los carotenos. Bueno, entonces vamos ahora, en lo que respecta a las propiedades químicas, un aspecto importante es la estereoquímica, ¿sí? Y en particular, aquí nos vamos a referir a la isomería geométrica cis-trans, como, me voy a regresar, como ustedes ya recordarán, cuando tenemos dos grupos, dos sustituyentes sobre un doble enlace que son iguales, entonces podemos hablar de isomería cis y trans. Si no son iguales, entonces tenemos que usar otros descriptores que son el descriptor E y Z. Y estos descriptores, pues bueno, son aplicados de acuerdo a las leyes de prioridad. Es decir, se aplican considerando o comparando los números atómicos de los sustituyentes que están sobre el doble enlace, ¿no? De tal manera que si los sustituyentes que tienen mayor número atómico están del mismo lado, entonces vamos a decir que tiene una geometría Z. Si están en lados opuestos, entonces vamos a decir que tiene una geometría E, ¿no? Y entonces vamos a hablar de compuestos o dobles enlaces E o Z. Aquí en este ejemplo, pues estos grupos son iguales. Acá tenemos otros hidrógenos, también son iguales. Entonces aquí sí podemos hablar de isomería cis-trans, ¿no? Pero imaginen que, por ejemplo, tengo aquí cloro, bromo, yodo y oxígeno. Ahí ya ninguno es igual, ¿no? Entonces tengo que hacer una comparación. Entre el cloro y el bromo, pues tiene mayor peso molecular el bromo, entonces el bromo estaría aquí. Y entre el oxígeno y el yodo, pues tiene mayor peso el yodo. Entonces el bromo y el yodo están del mismo lado y entonces tiene una geometría Z, ¿sí? Entonces así funciona, ¿no? Pero entonces, bueno, derivado de este rasgo característico de los licopenos, pues es la presencia de este congestionamiento que es inherente a los dobles enlaces, ¿no? Es decir, los sustituyentes que tienen un doble enlace van a presentar esta interacción de tipo estérico, ¿sí? Entonces, esta es la razón, lo cual ya lo sabemos, que los dobles enlace trans, como los que tenemos acá abajo, sean mucho más estables que los isómeros, que los alquenos cis, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, la mayoría de los carotenos van a tener dobles enlaces
trans o E, ¿sí? Esta es una característica. Sin embargo, vamos a encontrarnos que este proceso, que no siempre va a ser el caso donde encontremos que todos los dobles enlaces tengan una configuración trans, ¿no? Y esto es muy importante en este compuesto que tenemos acá, uno que es el retinol, ¿sí? Y bueno, todos estos compuestos son de la familia del retinol, ¿sí? Todos estos que están aquí. Estos compuestos son muy importantes porque estos son los que nos permiten ver, ¿sí? Estos compuestos existen en los ojos y si estos no están presentes, pues no vemos, ¿no? Entonces, y precisamente el proceso a través del cual vamos a decirlo, los estímulos luminosos son convertidos en imágenes en el cerebro, pues es precisamente a un proceso de isomerización, ¿no? Vean, aquí este compuesto 7, podemos pensar que inicialmente está como el que tengo acá, como el retinol, donde todos los dobles enlaces son trans, pero cuando llega una haz de luz, entonces se lleva a cabo la isomerización de los dobles enlaces, vamos a llamarles terminales, y estos adquieren sobre todo adquiere una configuración cis, ¿no? Y entonces esto provoca que se modifiquen todas las proteínas que están dentro del ojo y que transformen este impulso luminoso en una señal que el cerebro va a interpretar como un color o una imagen, ¿no? Y este proceso es reversible. Entonces, bueno, aquí es extremadamente importante este proceso de isomerización, a tal grado que podemos decir que, pues, que vemos porque cambiamos de configuración de trans a cis, y esto nos permite entonces poder ser sensibles a los estímulos luminosos, ¿no? Y les digo, en el proceso de la visión, esto es muy, 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 muy importante. Y bueno, aquí no me salió muy bien esto, pero estos son carotenoides que han sido isomerizados. En términos generales, aquí lo que pretendía demostrarse o ilustrarse es el hecho de que pues puedo tener tantos isómeros como dobles enlaces tengo. Entonces, por ejemplo, si en este caso se tomó este doble enlace y se isomerizó, pues me va a dar esta configuración, ¿no? Y así puedo tener diferentes estereoisómeros. Ahora, lo importante de todo esto es que estos compuestos, como generalmente se encuentran presentes en los alimentos, durante los procesos vamos a decir, de almacenamiento de los vegetales o de las frutas, y en el proceso de cocción, pues estos pueden sufrir este tipo de isomerización, y esto va a repercutir en sus propiedades, obviamente, fisicoquímicas y en sus propiedades organolépticas. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, pues puede cambiar su sabor, su color e incluso su olor, ¿sí? Entonces, es extremadamente importante, ¿no? Como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, miren, esto es lo que les decía, ¿sí? Tengo aquí, este compuesto 15 es el beta-caroteno, ¿no? El beta-caroteno que pues lo podemos encontrar en las zanahorias. Pero los extremos de la cadena se pueden romper, vamos a decir que los más sensibles, ¿no? Se pueden romper ya sea por efectos catalíticos de ácidos o por efectos catalíticos de enzimas, ¿no? O sea, como las enzimas que tenemos en el estómago
o bien en el caso de los pájaros o de los crustáceos como los camarones, pues por las enzimas que tienen también dentro de su sistema digestivo. Y entonces nos van a dar una serie de compuestos en las cuales tenemos estructuras que tienen, bueno, que se pierde un fragmento, puede ser con 9 átomos de carbono, con 10, 11 y 13. Y todos estos son los responsables de, vamos a decir, del sabor de la zanahoria, del sabor del jitomate, del sabor de los camarones a la parrilla, y en general de algunas carnes, ¿no? Este es un proceso que es importante porque además estos compuestos que en principio son de color amarillo o de color naranja o color salmón para que más o menos nos ubiquemos, entonces van a ir cambiando su color y al mismo tiempo van a ir cambiando su olor y su sabor. Y acuerden, y bueno, hay que recordar que el olor y el sabor, pues son las percepciones que nos dan una sensación de agrado o desagrado con los alimentos. Entonces, por esto es muy importante considerar este comportamiento de estas moléculas, ¿no? Y entonces, como decíamos, estos compuestos sufren esta ruptura, ¿sí? Y nos van a dar este tipo de compuestos, ¿no? Ahora bien, miren, hay una planta. Esta planta, su nombre científico es Crocus sativus. Bueno, este es conocido popularmente como azafrán. Y el azafrán es esta planta, ¿no? De esta planta lo que se aprovecha son los estambres de la flor, estos que tienen aquí, que son de color rojo. Entonces, estos se cosechan y, bueno, pues entonces se cosechan, se secan y se venden. Eh, a ver, déjenme ver, creo que alguien quiere entrar. Entonces, estos, bueno, entonces, este azafrán, lo que le imparte ese color, pues es la presencia de carotenoides. Y pues es vamos a llamarlo un condimento muy apreciado vamos a llamar en la cocina europea, particularmente en la española, ¿no? Y pues como ya todos hemos probado la paella, ¿no? Entonces la paella ese color amarillo que tiene el arroz, pues es resultado de la presencia, bueno, del hecho de que se le agrega azafrán, ¿no? O sea, los estambres del azafrán se los agregan al arroz y entonces le da ese sabor. Pero luego ya cuando se va en el proceso de cocimiento, pues se producen estos compuestos que le dan el olor y sabor. En particular este del azafrán, pues le dan ese saborcito y ese olor como a camarón, ¿no? Y es un sabor, bueno, son características muy particulares que son las que le dan esa calidad a la paella, ¿no? Y obviamente no solo se utiliza este colorante o este saborizante, bueno, que es todo, es saborizante, colorante y aromatizante, ¿no? Porque también le da olor como, yo digo a camarón porque eso es lo que me recuerda cuando como la pizza, ¿no? Y si hagan ustedes la prueba, si cocinen arroz nada más y pónganle un poquito de azafrán y les vas a ver a camarón y el olor a camarón, ¿no? Entonces, bueno, esos compuestos que están presentes ahí son estos, ¿no? Que han resultado de la ruptura y del reacomodo de las cadenas terminales de los carotenoides, ¿sí?
Y en particular este compuesto que se llama la picocrosina, este que tengo aquí en medio, aquí me faltó un oxígeno. Este compuesto, como ya habíamos visto la clase pasada, pertenece a la familia de los glicósidos porque tiene una molécula de glucosa. Y esta otra parte, el aglicón, corresponde al extremo de una cadena de carotenoide. Nada más que este compuesto se produce por un proceso enzimático dentro de la misma planta, ¿sí? Cuando los estambres están un poco más maduros, se empieza a degradar el beta-caroteno y entonces empieza a formar este. Pero este le da ese sabor tan característico al azafrán, ¿sí? Y entonces, cuando se cocina, en las condiciones en que se lleva a cabo el cocimiento, lo que se produce es el safranal y el beta-ciclocitral, ¿sí? Que son también compuestos muy, como se dice, que le dan, que hacen tan sápido a la comida cocinada con el azafrán, ¿no? Si se deja durante más tiempo almacenado los estambres del azafrán, entonces se produce beta-damascona y beta-ionona. Y estos compuestos, bueno, esto es lo que se caracteriza, es que tienen olores muy, muy agradables, o sea, son aromatizantes que, pues, por principio de cuentas, estimulan el apetito, ¿no? Entonces son muy atractivos. Y también, como tienen un olor muy delicado, pues también se utilizan como fijadores en perfumes, ¿sí? Pero esa es otra historia porque pues la cantidad que hay de beta-ionona y beta-damascona en el azafrán no es lo suficiente como para eh, extraerlo y utilizarlo en los perfumes, ¿no? Actualmente la beta-ionona y la beta-damascona, como son muy importantes, pues se hacen de manera sintética, no se obtienen bueno, se pueden obtener de fuentes naturales, pero en la industria de los perfumes, pues prefieren prepararlos porque sale mucho más barato y como se requieren cantidades relativamente grandes, entonces se preparan por síntesis. Déjame ver qué más tengo, creo que ya se me acabó. Bueno, bueno, solo mencionar que, como les decía, estos compuestos en general son, no se utilizan para teñir, sino se utilizan, o sea, para darle un aspecto más atractivo a la comida y también a veces para los vinos, ¿sí? Y pues también hay mucha información en la cual se sabe que estos compuestos son importantes para mantener una buena salud, ¿no? Hay un término por ahí dentro de la industria farmacéutica, creo que es nutramedicamentos o algo así, ¿no? Pero bueno, el hecho importante es de que no se consideran medicamentos, sino como una especie de aditivos que mejoran la calidad de los alimentos, teniendo un beneficio en cuanto a mejorar la salud de las personas que tienen un consumo, vamos a llamarle regular, de estos compuestos, ¿no? De ahí la importancia de ellos. El otro aspecto, ya vamos a llamarle físico-químico, es que estos compuestos son altamente fotosensibles, ¿no? Como tienen muchos dobles enlaces conjugados, eh, estos tienen un poder antioxidante muy, muy, muy grande, ¿no? De tal manera que se sabe que, como les decía, la ingesta regular de estos compuestos
tiene beneficios para la salud y también beneficios de tipo cosmético, porque se supone que con estos compuestos, pues la piel adquiere un tono más sano, más sano en cuanto a la apariencia, ¿no? Que no es tan grasa y que tiene más posibilidades de protegerse del estrés del medio, como son los rayos, vamos a llamarle ultravioleta, ¿no? Y en otro aspecto de lo que encontré también, donde se han aplicado mucho este tipo de colorantes, es en estos procesos para convertir la luz del sol en electricidad. Se dice que estos compuestos actúan como una especie de antena en la cual quedan atrapados los electrones bueno, no los electrones, sino los fotones que produce la luz, ¿no? La luz del sol. Entonces, estos fotones posteriormente son transferidos a otra molécula que se encarga de, vamos a decirlo así, de almacenarlos, y de esta otra molécula pasan a otra molécula que los convierte en una corriente eléctrica. Entonces son parte de esta nueva tecnología que le llaman, bueno, que se conoce como nanotecnología, donde lo que se tiene son estructuras moleculares que se denominan cosechadoras de electrones, ¿no? Y entonces, en esa cosechadora de electrones, los betacarotenos están pegadas a unas moléculas bueno, unas moléculas que tienen forma muy parecida a los balones de fútbol, ¿no? O sea, ya ven que los balones de fútbol tienen su superficie con una serie de pentágonos y hexágonos, ¿no? Y es una esfera. Entonces podemos hacer una esfera uniendo hexágonos y pentágonos. Entonces, esas estructuras que solo tienen carbono y dobles enlaces, ¿no? Entonces, a esos se les pega un betacaroteno, y entonces el betacaroteno atrapa los fotones, se los pasa a esas estructuras esféricas que reciben el nombre de furelenos. Entonces, estos furerenos transforman los fotones en electrones, ahí los almacenan un poco, y después los pasan a otro colorante, el cual ya los convierte en una corriente eléctrica. Entonces, bueno, pues ahí es donde han encontrado aplicaciones no relacionadas con su uso como alimentos y como saborizantes y aromatizantes dentro de la industria de los alimentos. A ver, déjenme ver qué otra cosa tenemos acá. Creo que eso es todo. Ahora, el inconveniente de estos compuestos, pues es que, como les dije, se oxidan con relativa facilidad y no son muy estables, ¿no? Por eso no se emplean para teñir. Y esto también es importante porque, pues, hay que manejar con cuidado los alimentos ricos en este tipo de compuestos. Bueno, entonces, esto es todo. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la contestamos. No, profe, gracias. ¿No? Bueno, entonces, pues entonces estamos en contacto, y si hay, bueno, ya terminé el cuestionario, se los voy a subir para que vayamos viendo cómo estamos en relación a esto, ¿sí? Sí, profe. Entonces, nos vemos Sí. el próximo martes, y que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe, Gracias, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.